Damos inicio a este estudio de principio divino hoy, 12 de enero del año 2025. Gracias por acompañarnos. Como les decía, es un honor para mí estar el día de hoy nuevamente con ustedes para estudiar el principio divino y la filosofía, por supuesto, de los padres verdaderos que vamos a estar repasando más adelante. Y creo que nos vamos a quedar con eso, ¿verdad? Con la filosofía de los padres verdaderos próximamente y a dar a conocer los tiempos importantes que estamos viviendo, porque estamos viviendo unos tiempos cruciales en la historia de la humanidad. Como dice la Biblia, ¿verdad? Estamos en los últimos días. Y así como vimos la conferencia recientemente de los últimos días, son días de esperanza, días en los cuales en realidad el reino de los cielos, el ideal de Dios se va a realizar. Pero recordemos que eso depende de nosotros, depende de nuestra parte de responsabilidad y que lleguemos a cumplirla. Entonces, gracias por acompañarnos, gracias a todos los que nos observan a través de Facebook, de TikTok, de YouTube. Gracias eh, por su presencia, por estar ahí siempre eh, presentes, ¿verdad? Y queremos pues decirles que cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier duda pueden escribirnos en los comentarios y yo con mucho gusto le voy a aclarar. O si desean el libro El Principio Divino o cualquier otro libro, documentación o algo, me pueden contactar también, me pueden escribir. Bien, vamos a compartir pantalla para dar inicio. Entonces, estamos estudiando el día de hoy la conferencia de la resurrección de los muertos. Es una conferencia muy importante que habla sobre cómo va a ocurrir en los últimos días la resurrección de los muertos. ¿Qué es lo que realmente va a pasar? ¿Será que realmente las personas que ya murieron se van a levantar de sus tumbas con su cuerpo físico, así como una película de miedo? Y así como los zombies van a empezar a caminar como zombies, ¿verdad? Con su cuerpo ya descompuestos. ¿Será que esto realmente va a pasar así, de esa forma? Que literalmente los muertos van a salir de sus tumbas en los últimos días, en la resurrección de los muertos. Bien, vamos a aclarar esta situación porque tenemos que entender que Dios es un Dios de principios y leyes. Y Dios hace todas las cosas basadas en sus principios. Pues no hay nada que Dios haya hecho, ¿verdad? Que no esté regido por estos principios. Pues ya muy viendo, dice entendimiento tradicional de la resurrección. En Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, después de la resurrección de Jesús, por supuesto, de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Entonces, pareciera como una película de miedo, ¿verdad? Que los muertos salieron de los sepulcros y se le aparecieron a muchos. Entonces dice en 1 Tesalonicenses 4:16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿será que realmente va a ocurrir literal que los muertos se van a levantar de sus tumbas y como el entendimiento tradicional cristiano eh, existe, que los muertos van a recibir un nuevo cuerpo físico? ¿Será que si nosotros pensamos lógicamente, de acuerdo al principio, esto es posible? ¿Qué ocurre cuando una persona muere? Cuando morimos, nuestro cuerpo físico al final se descompone y termina formando parte del suelo y forma parte de los minerales que componen la tierra y nuevamente se convierte en em, abono para la tierra. Entonces vienen las plantas y absorben ese abono y nuevamente se repite el ciclo, ¿verdad? Entonces nos convertimos otra vez en la materia de la que fuimos formados, en tierra, en polvo. Y de ningún modo existe nuestro cuerpo ya más. Ya nuestro cuerpo ya no puede volver a formarse porque
podemos decirlo, nuestro cuerpo queda ya diseminado o esparcido en la naturaleza en sí, ya una vez que morimos, ¿verdad? Qué sé yo, ya un árbol absorbe los nutrientes, viene una vaca, se come el árbol, viene una persona y se come la vaca y así, ¿verdad? Ya quedamos esparcidos por todos lados, nuestros átomos, moléculas ya no existen más, sino que formaron a ser parte de otros seres. Entonces, esto es lo que dice la ciencia respecto a la muerte y por lo tanto la ciencia no avala de ningún modo que una persona pueda resucitar con su cuerpo físico nuevamente, ¿verdad? Es algo lógico pensar así, pero hay personas que piensan de la manera, de esa manera siguiente, ¿verdad? O sea, los cristianos piensan que de alguna u otra manera nosotros vamos a resucitar, o sea, vamos a recibir un cuerpo nuevo en los últimos días y vamos a salir de nuestras tumbas con ese nuevo cuerpo físico y vamos a encontrarnos con el Señor. Pero ya vamos a ver que en realidad eso es algo muy fuera de los principios de Dios y Dios no necesita hacer algo muy descabellado, muy fuera de los principios para realizar su ideal, para realizar la voluntad. Porque si no, ya lo hubiera hecho desde un principio, ¿verdad? Si Dios pudiera hacer cosas tan extravagantes y tan maravillosas como darle un cuerpo físico a una persona nuevamente, pues ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo y hubiera hecho muchas más cosas hace mucho tiempo, como evitar la caída, por ejemplo, evitar el sufrimiento humano, ¿verdad? Sin embargo, no lo hace Dios. ¿Por qué? No es porque Él sea no sea todopoderoso. Sí, Dios es todopoderoso y Dios lo puede hacer. Y eso es algo que tenemos que aclarar. Dios es todopoderoso, Dios puede hacer cualquier cosa. Pero lo que tenemos que entender ya de una vez por todas es que Dios es todopoderoso basado dentro de sus principios. Dios tiene leyes y principios. Dios creó el universo, el mundo físico y espiritual. Todo lo hizo basado en leyes y principios. Y Él es el primero en obedecer y seguir esos principios. ¿Para qué? Para que todas las demás personas tengan también obligación de seguir y obedecer los principios que Dios ha establecido. Todo el mundo ahora está regido por estos principios que Dios estableció. Y uno de los principios que Dios hizo es que el cuerpo físico fue creado para existir temporalmente. Llega un momento que podemos tener 100 años y vamos a morir sí o sí. O sea, nuestro cuerpo físico va a ser desechado como una ropa vieja y nosotros vamos a ir al mundo espiritual, que aparte es muchísimo mejor que el mundo físico. Entonces, en realidad fue ideado por Dios que el cuerpo físico tuviera que perderse, tuviera que desecharse, porque así es como Dios lo hizo. Es un principio universal. Entonces, repito, Dios Todopoderoso, Dios puede hacer cualquier cosa para esos, ¿verdad? Esos cristianos que están esperando que yo diga que Dios no puede hacer cosas de ese tipo, y van a decir, no, pero ¿cómo que no puede si Dios es todopoderoso? Sí, Dios es todopoderoso, pero tiene que entender que Dios es todopoderoso dentro de sus principios y sus leyes. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no va a hacer algo que viole sus leyes. Un ejemplo rápido y básico que Dios no puede cometer pecado porque sería violar sus leyes, ¿verdad? Él violaría sus leyes y no puede hacerlo. Entonces sí hay algo que Dios no puede hacer y es violar sus leyes, o sea, contradecirse a Él mismo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios es absoluto, eterno, incambiable. Y sí, a pesar de que Dios es todopoderoso y lo puede hacer todo, pero Él puede hacer todo, que todo lo que esté dentro de sus principios, dentro de sus leyes, dentro de su amor divino. Ahí Él puede ejercer todo su poder, pero Él no tiene todo poder cuando se trata de la maldad o la violación de principios, ¿verdad? Entonces, algo básico de entender. Entonces, que los muertos vayan a resucitar en los últimos días, ¿qué significa? ¿Qué es lo que nos quiere decir el principio divino entonces? En este versículo de Lucas, capítulo 9, versículo 60, Jesús nos muestra dos tipos de resurrección, y dos tipos de muerte y vida. Porque hay un discípulo de Jesús que le dijo que quería seguir a Jesús, pero que primero le permitiera ir a enterrar a su padre que recién había muerto. Entonces Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Entonces el discípulo, ¿verdad? Eso le dijo Jesús al discípulo, deja que los muertos entierren a sus muertos.
¿Qué significa hacer estas palabras de Jesús? ¿Por qué Jesús dijo dos veces muertos? O sea, los muertos, las personas que estaban asistiendo al entierro del padre de este discípulo, también estaban, le dijo muertos Jesús, a pesar de que ellos estaban vivos. Y el muerto, pues era el muerto que ya realmente había muerto, fallecido físicamente. Entonces, el principio divino aclara esta situación de una manera muy sencilla, ¿verdad? ¿Qué significa la muerte? El primer tipo de muerte significa estar lejos del amor de Dios. O sea, estar apartado de los principios y el amor de Dios. Esa es la muerte espiritual, básicamente. Entonces, la muerte espiritual es esa persona que está muerta, que no quiere saber nada de Dios, no va a la iglesia, no practica principios y el amor de Dios, no tiene ningún concepto, ¿verdad? Y no quiere saber nada de Dios. Entonces, ese tipo de personas está lejos del amor de Dios. Por lo tanto, está muerta espiritualmente. Entonces, si los ponemos a eso, si el principio divino nos aclara eso, entonces quiere decir que la vida espiritual es estar conectado con Dios, estar conectado con el amor y la verdad de Dios. Una persona que se encuentra con esa conexión, podemos decir que es una persona que está viva espiritualmente. Entonces, ¿por qué Jesús llamó muertos a las personas que estaban enterrando al padre de este discípulo? Porque esas personas estaban siguiendo, quién sabe, un propósito apartado al de Jesús, ¿verdad? O sea, estaban lejos de conectarse, de estar conectados con Jesús. Recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la representación de Dios sustancial en la tierra. Y por tanto, si esas personas no siguen a Jesús y andan más bien en sus quehaceres, en sus vidas cotidianas, sin percatarse, sin darse cuenta de que el Mesías está en la tierra, por ende están lejos del amor de Dios. Y podemos decirlo que están muertos espiritualmente. Y pues la otra muerte y vida ya es la que todos conocemos. El otro tipo de muerte y vida es la que ocurre con el cuerpo físico. Cuando el cuerpo físico ya muere, el corazón deja de latir y ya dejamos de respirar, entonces podemos decir que ya hemos muerto físicamente. Pero la muerte y la vida física son cosas totalmente naturales y que fueron creadas por Dios y que Dios pensó en ella. O sea, la muerte física, el cese de las funciones fisiológicas es algo normal y natural. Tenemos que entender eso. El ser humano no fue creado para vivir eternamente en su cuerpo físico. Sí fuimos creados para existir eternamente, pero no en este plano, en esta dimensión física, sino en la dimensión espiritual, que es diferente y es muy superior, ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Entonces, la muerte física es algo que debe ocurrir normalmente. Y si nosotros observamos las plantas, porque puede decir que una persona puede salir ahí, que una persona diga, bueno, es que ahora la muerte física ocurre porque el ser humano cayó, el ser humano se apartó de Dios, pecó. Entonces, así como dice la Biblia, ¿verdad? Que ahora la vida del ser humano estará limitada, o sea, que será cortada. Pero en realidad, no, en realidad siempre el ser humano fue eh, creado por Dios para dejar este plano físico. Y si observamos la naturaleza, los animales mueren, las plantas mueren, las estrellas se apagan, se mueren, el sol mismo está muriendo constantemente. Una vez que el sol termine de hacer porque el sol lo que hace es de fusionar átomos, ¿verdad? Entonces, cuando se le acabe su combustible, el sol va a comenzar a apagarse y a dejar de existir, va a morir, quiere decir. Entonces, todo el universo, todo fue creado para durar, todo lo físico es temporal y está en constante cambio, ¿verdad? Así como lo que le ocurre a nuestro cuerpo físico cuando morimos, ¿verdad? Que ya nuestro cuerpo no existe más, sino que formamos a ser parte del suelo y los minerales que tiene el suelo y formamos a ser parte nuevamente del ecosistema de la naturaleza. Y o sea, no existimos, nuestro cuerpo físico no existe más. Pero quiere decir que esa persona ya no existe más, entonces no. Esa persona sí existe, pero existe en el mundo espiritual, con su cuerpo espiritual, porque ya vimos que nosotros así como tenemos un cuerpo físico, también tenemos un cuerpo espiritual que es igual.
a nuestro cuerpo físico. Tenemos ojos espirituales, el olfato, el gusto espiritual, el tacto espiritual, todos estos cinco sentidos igualmente. Y nuestro cuerpo espiritual es idéntico al cuerpo físico. Entonces, sí sigue existiendo esa persona, ¿verdad? A pesar de que ya murió físicamente, sigue existiendo. Entonces, con esta diapositiva nos queda claro, en realidad, qué es lo que significa la muerte y la vida en los dos aspectos. Un aspecto es interno, o sea, espiritual, y el otro es aspecto físico y externo. Entonces, ya con eso podemos también deducir qué es lo que significa resurrección. La resurrección física no existe porque el cuerpo físico fue creado para desaparecer, para morir. Eso es natural. La muerte es algo natural. Lo que ocurre es que hoy en día le tenemos miedo, ¿verdad? Porque no conocemos nada del mundo espiritual, no tenemos idea de qué es lo que nos espera en la otra dimensión, no tenemos acceso, no hemos visto, no sabemos, no conocemos. Entonces por eso tenemos un pánico y un temor a morir. Pero, así como había mencionado anteriormente, yo siempre digo, ¿verdad? Como había dicho antes, que en realidad la muerte no sería un proceso ni doloroso, mucho menos, ni siquiera algo trágico. ¿Por qué? Porque morir significaría para la persona que ya se recibió de este plano físico, que ya se graduó. Así como cuando una persona se gradúa de la universidad y ya puede obtener su título. Entonces, una persona que muere, originalmente haríamos fiestas en lugar de sentir pesar por la persona. Claro, ahora sentimos eso porque a lo mejor la persona no llegó al nivel espiritual que tenía que llegar, o tal vez la persona falleció por alguna X, Y o Z razón, ¿verdad? Enfermedad, etcétera. O no conocemos ni tenemos conocimiento de lo que es el mundo espiritual. Pero originalmente, como les digo, el ser humano haría fiesta cada vez que una persona muriera. ¿Por qué? Porque esa persona quiere decir que ya terminó, ya culminó su tiempo en la tierra, entonces quiere decir que esa persona ya es una persona que ya se graduó de este plano físico, ya no necesita más este plano físico para crecer espiritualmente, ya está listo, ya llegó a la perfección. Entonces ya puede llegar a un plano superior que es el mundo espiritual y a vivir con Dios eternamente ahí y ser feliz para siempre. Entonces haríamos fiestas de, en lugar de estar triste, ¿verdad? Qué increíble, ¿verdad? Entonces eso sería en el mundo espiritual el mundo, pues el reino de los cielos original, que si Adán y Eva no hubiera caído, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una persona muere, va al mundo espiritual, pero no sería un adiós para siempre. De hecho, podríamos seguir teniendo contacto con esa persona normalmente, así como tenemos contacto con las personas de nuestro alrededor constantemente. Porque ya le expliqué también antes, porque si el ser humano no hubiera caído, nuestros cinco sentidos espirituales estuvieran activos al 100% y pudiéramos hablar con espíritus, tener contacto y etcétera. Igual, ¿verdad? Entonces no pasaría nada. Esa persona seguiría ahí, tal vez en el mismo lugar. No tendría que, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que ir pensando, ¿verdad? Entonces, por eso la vida física y la muerte física es algo natural, normal, creado por Dios, pero la muerte espiritual no es algo normal, no es algo creado ni ideado por Dios. El ser humano fue creado por Dios para vivir siempre, eternamente, espiritualmente. Por eso la muerte fue un error, fue algo que ocurrió que Dios en realidad no deseaba que ocurriera. Entonces la resurrección espiritual, o sea, pasar de la muerte espiritual a la vida espiritual. Esa es la verdadera resurrección. Entonces, ese es un proceso y es un proceso que cada uno de nosotros tiene que llevar a cabo. Cada uno de nosotros tiene que pasar por ese proceso de resurrección. Y la resurrección, como les digo, es paulatina en cada persona. Por supuesto, hay algunas personas que resucitan más espiritualmente, con más rapidez, pero hay muchas otras personas que van poco a poco resucitando, o sea, pasando de la muerte a la vida. ¿Y qué significa eso de pasar de la muerte a la vida? Básicamente es pasar del dominio satánico, así como lo vemos en la gráfica, al dominio de Dios. O sea, del amor falso al amor verdadero, de la vida falsa a la vida verdadera, del linaje falso al linaje verdadero. O sea, convertirnos en hijos verdaderos de Dios, del Dios verdadero.
y eliminar todo rastro de nosotros, de nuestro ser, de nuestro carácter, que tenga que ver con Lucifer, con Satanás. O sea, con todo acto de pecado, de mentira, de falsedad que se encuentra en nosotros. Entonces, en cuanto más nosotros trabajemos en nuestro carácter de ir eliminando todas esas cosas que nos atan y nos conectan con el mundo de la mentira de Satanás, entonces más y más también nos vamos a ir poco a poco adquiriendo y acercando a Dios y a sus leyes, su principio y su amor y su verdad. ¿Verdad? Y cuando decimos ley y principio, entonces ahí la persona comienza, oh, qué aburrido, tenemos que trabajar duro, tenemos que obedecer. Pero tenemos que entender que no hay libertad sin responsabilidad y que la verdadera libertad viene cuando nosotros somos responsables en realidad. Ahí es donde realmente somos libres, libres de la acusación de Satanás, libres de la persecución, libres de la mentira. Por eso los principios de Dios no son algo que nosotros debemos ver como algo que no, oh, qué aburrido, ¿verdad? No, Dios no es aburrido, Dios es divertido, es más divertido que cualquier cosa, ¿verdad? Que nosotros pensemos. Pero sí hay leyes y principios que tenemos que respetar. Es como todo, ¿verdad? Si queremos jugar el juego de la vida correctamente como debe ser jugado, tenemos que seguir las reglas, como cualquier otro juego, ¿verdad? Un juego de naipes, nosotros tenemos reglas que seguir. Imagínense que juguemos naipe o desmoche o algún tipo, o casino, y querramos nosotros hacer cualquier cosa que se nos dé la gana, ¿verdad? Sin seguir ningún tipo de regla en ese juego. Entonces, al final no vamos a experimentar alegría. Y aunque ganemos, porque ¿qué vamos a ganar si no seguimos leyes ni principios, ¿verdad? No seguimos orden, no hay ninguna regla que seguimos. Entonces, no hay una manera de ganar y aunque ganemos, no nos sentimos bien. Entonces no hay alegría, ¿verdad? Alegría hay cuando hay leyes, cuando hay normas que seguir y siguiendo esas normas logramos ganar, logramos jugar el juego. Entonces ahí es donde viene realmente la alegría. Y es por eso que entonces tenemos nosotros que entender, hermanos, que debemos nosotros mismos entender que debemos resucitar paulatinamente, o sea, tenemos que resucitar nosotros mismos y por supuesto ayudar a las otras personas a resucitar espiritualmente. Entonces, ¿cómo vamos a resucitar? Tenemos que trabajar en nuestro carácter, eliminar las cosas que nos hacen mal, que nos atan a este mundo de maldad, a este mundo de mentira. Todos sabemos cuáles son, ¿verdad? Todos tenemos una conciencia y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Podemos discernir, ¿verdad? Entonces, básicamente, eliminar esas cosas que nos hacen mal, esos hábitos que nos mantienen haciendo cosas malas y incorporar en nuestro carácter buenos hábitos que vayan acorde a la verdad de Dios, que vayan acorde a los principios de Dios, al amor de Dios. Y de esa manera, poco a poco, vamos a ir despegándonos nosotros de ese mundo de maldad e ir resucitando poco a poco, seguir pasando de la muerte a la vida espiritual. Y eso es un proceso que, por supuesto, no es sencillo, puede durar mucho tiempo incluso, eh, de constante trabajo y constante eh, autoalimentación de uno mismo, ¿verdad? Pero les aseguro que vamos a tener en ese proceso de restauración un apoyo muy bueno y es Dios, ¿verdad? Porque Dios nos va a acompañar en ese proceso de resurrección. Y como le digo, todos estamos en este camino, en este mundo físico, para crecer espiritualmente. Ese es el propósito de venir a la tierra. Nosotros venimos a este mundo para convertirnos en un hombre ideal, o sea, cultivar nuestro carácter centralizado en Dios. Luego de eso, formar una familia ideal. Y luego de eso, todos juntos formar un mundo ideal. Son las tres grandes bendiciones. Entonces, todos fuimos llamados a cumplir este propósito, ese ideal. Fuimos creados por Dios para ello. Entonces, es un proceso constante, ¿verdad? Un proceso de toda la vida en realidad. Por eso toda la resurrección constantemente nosotros tenemos que ir resucitando más y más en nuestras vidas, más y más, hasta que lleguemos a completar, a ser personas ideales y que Dios pueda llamarlos, ¿verdad? Directamente. Ese es mi hijo, ese es mi hija, así como lo hizo con Jesús, ¿verdad? Ese es mi hijo amado, a quien yo me complazco, decía Jesús. Entonces, son cosas, ¿verdad? Que tenemos que
estar claro de esta situación. Entonces ya quedó claro lo que significa resurrección. Resurrección es pasar de la muerte a la vida espiritual, de la muerte espiritual a la vida espiritual. ¿Y qué cambios ocurren por medio de la resurrección? ¿Qué cambio podemos ver en una persona que va resucitando poco a poco? Eso no hay ningún cambio externo significativo, sino que se trata de un cambio interior. O sea que si la persona es fea, va a seguir siendo fea igual, no va a cambiar, ¿verdad? O si la persona es bonita, va a seguir siendo bonita igual, no va a cambiar. Pero lo que sí va a cambiar es el interior, el interno. El espíritu de la persona va a ir cada vez más y más resucitando, cada vez más y más apartándose del mal y acercándose a Dios. Entonces cada vez más y más se va convirtiendo en un espíritu de vida, un espíritu resucitado. Decía Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá la condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. De cierto os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeran vivirán. ¿De qué muertos hablaba Jesús? De los muertos que estaban alrededor de él, ¿verdad? Las personas que estaban lejos del amor de Dios, o sea, que estaban muertos espiritualmente. Entonces Jesús dice que esos muertos oirán la voz del Hijo de Dios, o sea, la de voz de Jesús, y vivirán. Por supuesto, ¿verdad? Aquello que oye la voz de Jesús y la sigue y cree en ella, vivirá eternamente, espiritualmente. Despojaos del hombre viejo con sus obras y vestíos del nuevo, que se va renovando como imagen de su creador hasta llegar a conocerlo. Colosenses 3, del 5 al 10. Entonces, ¿cómo pasamos de la muerte a la vida espiritual? Como la resurrección es el proceso gradual por el cual una persona caída recupera su estado original en el cual Dios lo ha creado, equivale a restauración o recreación, que es lo mismo. Como resucitar es restaurarse, se aplican los principios de la creación. Y entonces aquí vamos a ver en esta conferencia a continuación los 4 principios principales para poder resucitar. Y estos principios nosotros tenemos que aplicarlos en nuestra vida diaria, en nuestro día a día. Son los principios de la creación que se aplican a los procesos de resucitar. O sea, el principio uno le llama los principios para la resurrección. Y el número 1 dice ahí que es aprender, creer y practicar la verdad, la palabra de Dios. O sea, creer, aprender, creer, practicar y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, como nuestros primeros antepasados cayeron al desobedecer la palabra de Dios, creer y practicar en su palabra es la primera condición para nuestra resurrección. Esto es porque los primeros antepasados, Adán y Eva, no creyeron en la palabra de Dios. Cuando Dios les dijo no coman del fruto, ellos igualmente no creyeron, comieron, entonces cayeron. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros para revertir este proceso, para resucitar? Tenemos que creer, vivir y creer de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, nosotros estudiamos la palabra, escuchamos la palabra, entonces vivimos de acuerdo a esa palabra. Por ejemplo, si Dios dice en sus 10 mandamientos no robar, entonces vengo yo, escucho la palabra, entiendo la palabra, creo en ella y vivo de acuerdo a esa palabra, ¿verdad? Entonces ya no hago esa acción en mi vida porque yo entiendo y vivo de acuerdo a ese principio de Dios. Y así con todo, ¿verdad? Entonces, ese es el principal primer paso para poder resucitar. Y aquí dice Jesús en Juan 5:24, de cierto digo, el que no oye, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. O sea, más claro imposible, ¿verdad? Jesús mismo lo está diciendo. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, si tiene fe, tiene vida eterna, automáticamente, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. En Mateo 7:24 dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y por lo tanto, una casa sobre la roca es una casa que no se cae, una casa firme,
¿verdad? Una casa que siempre va a haber vida adentro. Entonces, está claro, ¿verdad? Tenemos que creer en la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Por supuesto, primero tenemos que escucharla, ese es el primer paso. No podemos creer en algo que no escuchamos, ¿verdad? Entonces, vamos. ¿Y dónde vamos a escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a escuchar la palabra de Dios? ¿Será que la palabra de Dios va a caer del cielo en un sobre así? Vamos a abrir el sobre y va a decir, esta es la palabra de Dios. Y entonces nosotros leemos el sobre así, de que cayó del cielo. Ah, qué bonito, ¿verdad? Que la palabra de Dios viene a mí, ¿verdad? En realidad, ojalá que fuera así, ¿verdad? Todos estaríamos, "Ay, voy a esperar que venga la palabra de Dios a mí en este día y bien que hay mi sobre con la palabra de Dios adentro". No es así. Para buscar la palabra de Dios, yo tengo que moverme, yo tengo que ir, yo tengo que buscarla. Esa es mi responsabilidad, no es responsabilidad de Dios. Es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque el ser humano rechazó la palabra de Dios. El ser humano, Adán y Eva, despreciaron la palabra de Dios desde el principio. Entonces, como condición para restaurar ese fallo, yo tengo que buscar la palabra de Dios. Yo tengo que moverme, yo tengo que hacer esfuerzo, algún esfuerzo, ir a la iglesia, abrir la Biblia, qué sé yo, ¿verdad? Cualquier cosa que hagamos nosotros como esfuerzo para buscar de Dios, entonces esa es nuestra parte de responsabilidad. ¿Y Dios va a dar su palabra? Sí, la va a dar, pero Él quiere que nosotros primero seamos responsables, que nosotros tomemos acción, porque así es como Dios nos va a hablar, así es como Dios nos va a revelar su palabra. Y una vez que nosotros vemos y escuchamos, y vamos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, entonces, ¿qué hacemos después? Vivimos de acuerdo a esa palabra. La escuchamos, la interiorizamos, ¿verdad?, en nosotros y dirigimos nuestra vida acorde a esa palabra. Y de esa manera vamos nosotros resucitando poco a poco. Vamos pasando de la muerte a la vida, o sea, de la muerte espiritual a la vida espiritual. Por eso dice la Biblia que en los últimos días los muertos resucitarán de sus tumbas. Claro, los muertos espirituales que se encuentran en el mundo, que se encuentran lejos de Dios, al escuchar la nueva expresión de la verdad, esta nueva verdad, van a ir poco a poco resucitando, o sea, saliendo de la mentira, de la ignorancia de Satanás y de ese mundo de maldad, de mundo de pecado. Entonces, claro, ellos van a resucitar, van a pasar de un estado de muerte espiritual a un estado de vida espiritual. Y eso va a ocurrir en mucha masa, digamos, podemos decir en gran manera en los últimos días, porque también en los últimos días van a haber muchos fenómenos espirituales, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Eh, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la gente va a estar deseosa también de crecer espiritualmente. No solo las que se encuentran aquí en el mundo físico, sino que las que se encuentran en el mundo espiritual. Pero entonces, por eso los últimos días va a ser los últimos días son los días en los que las personas van a resucitar van a resucitar sin lugar a duda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas más y más personas se van a dar cuenta de la verdad. Ya no, la gente ya va a estar aburrida ya de la mentira. La gente va a decir, no, hombre, esta vida no tiene sentido, ¿verdad? Una vida sin propósito, una vida sin principios, sin ley, una vida sin vacía, ¿verdad? No hay nada en este mundo que pueda llenar a las personas. Entonces, cada vez las personas más y más se van a ir dando cuenta de que en realidad no tiene sentido la vida sin propósito, no tiene sentido la vida sin Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados para vivir con Dios, ¿verdad? Fuimos hechos nosotros, seres humanos, cada uno de nosotros, fuimos hechos para girar alrededor de la voluntad de Dios. Entonces tenemos que comenzar a cumplir con aquello por lo cual fuimos creados. Entonces, y así nos vamos a sentir bien. Así nos vamos a sentir una vida con sentido, con propósito. Vamos a escucharle, vamos a sentir lógica en nuestra vida, sentido, propósito, y vamos a tener fuerzas para poder vencer cualquier obstáculo que se nos ponga en nuestro camino, cualquiera. Entonces, es importante esto, ¿verdad? Entender de que tenemos que buscar la palabra de Dios. Y esa es responsabilidad de nosotros. Eso es lo que tenemos que entender en esta tarde.
que tenemos una responsabilidad nosotros y Dios no va a ir detrás de nosotros, ¿verdad? A, a buscarnos, porque no va a ocurrir. El hombre rechazó a Dios en el pasado, por lo tanto nuestra responsabilidad es buscar de Dios ahora. Entonces, una vez que nosotros nos alimentamos de esa palabra de Dios en nuestras vidas, ya sea que vayamos a la iglesia o no, o busquemos de un libro, etcétera, cualquier otra cosa, otra forma de alimentarnos de verdad, porque hay muchas formas, no solamente ir a la iglesia. Por supuesto, la iglesia es un medio por el que Dios utiliza para eso, pero hay muchas formas, ¿verdad?, de buscar de la verdad y la palabra de la verdad de Dios. Dios está en todas partes. Entonces, y una vez que nosotros vivimos de acuerdo a ello, vamos resucitando poco a poco. Y vamos a ver el punto número 2, en base a un cuerpo físico. Y aquí en ese punto 2, pues vamos a terminar ya porque ya pasó el tiempo. Dice que el yo espiritual crece en relación con su cuerpo físico. Como el principio de la creación dicta que el yo espiritual crece sobre la base de su vida terrenal, la resurrección se logra mientras vivimos en la tierra en nuestro cuerpo físico. Lógico, ¿verdad? Ya lo habíamos explicado eso anteriormente. Vemos aquí en esta gráfica cómo el cuerpo físico es el anaranjado y el cuerpo espiritual es el morado. Entonces vemos como el cuerpo físico, esa flecha que va hacia el cuerpo espiritual, esa flecha naranja que se llama elementos de vitalidad, eso, elementos de vitalidad, es lo que hace crecer al cuerpo espiritual. ¿Y qué son esos elementos de vitalidad? ¿Qué es lo que el cuerpo físico envía al cuerpo espiritual? Son las buenas acciones. O sea que con las buenas acciones que nosotros realizamos con nuestro yo físico, nosotros podemos crecer espiritualmente y resucitando espiritualmente. ¿Verdad? Entonces, por eso el punto número 2 dice, en base a un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque necesitamos sí o sí el cuerpo físico para resucitar espiritualmente. No hay otra manera. Es la manera que Dios hizo para que el espíritu creciera espiritualmente es a través del cuerpo físico. O sea, de ahí la importancia que tiene el cuerpo físico para nuestra vida espiritual. Por eso debemos cuidar nuestra salud, debemos cuidar nuestro yo físico constantemente, porque de esa manera también estamos cuidando nuestra vida espiritual, ¿verdad? Mente sana en cuerpo sano, ¿verdad? Como dice el dicho. Entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo para que nuestro espíritu tenga asegurada la victoria, para que nuestro espíritu pueda trabajar y crecer espiritualmente. Entonces es importante entonces el cuerpo físico para la resurrección. Importante no, es indispensable. No se puede resucitar si no existe un cuerpo físico. Entonces podemos decir, ¿y qué pasa entonces con las personas que ya murieron y que, digamos, no pudieron resucitar y que quedaron a un nivel espiritual bajo? ¿Quiere decir que esas personas van a quedar así eternamente en el mundo espiritual, un nivel bajo espiritual y no van a poder resucitar? Bueno, esa pregunta la vamos a responder en el próximo capítulo, el próximo domingo, a esta misma hora. Pero desde ya le voy adelantando de que en realidad sí van a poder resucitar esas personas que ya no tienen cuerpo físico. ¿Pero cómo? Lo van a hacer también a través de un cuerpo físico, pero hay una manera en que ellos lo van a hacer, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver el próximo domingo, ¿verdad? Por ahora lo importante que tienen que entender entonces es que tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico, alimentarnos bien, dormir bien, descansar bien, ¿verdad? No sobrecargar el cuerpo de trabajo también. Esas personas que les gusta trabajar, está bien, trabajar duro es saludable, pero también tienen que cuidar su salud del cuerpo físico. Tienen que cuidar, tienen que, mientras se mantengan saludables, está bien, puede trabajar todo lo que usted desee, ¿verdad? Pero tiene que estar saludable, sí. Sentir que su cuerpo está descansando y su cuerpo también tiene que alimentarse bien. Entonces, de esa manera, estamos cuidando el envase que contiene nuestro espíritu. Estamos, a través de cuidar nuestro yo espíritu, nuestro yo físico, o sea, nuestro cuerpo físico en la alimentación, o sea, no comer comida chatarra, etcétera. De esa manera también estamos cuidando nuestra vida espiritual también. Es una consecuencia, ¿verdad? Es como
efecto dominó. Al mismo tiempo estamos cuidando nuestro yo espiritual. Y así, de esa manera, nuestro cuerpo físico saludable nos va a ayudar a hacer buenas acciones, más buenas acciones, ¿verdad? Ir a la iglesia, practicar caridad con el hermano, amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, al hacer estas buenas acciones, vamos a ir cuidando más y más de nuestro yo espiritual, vamos a ir dándole más y más elementos de vitalidad y así el yo espiritual va creciendo y resucitando cada vez más y más. Porque la resurrección es eso, es eso. Resucitar es ir creciendo espiritualmente. Entonces vamos resucitando espiritualmente, vamos pasando de un estado de muerte a un estado de vida. Son sinónimos, ¿verdad? Resurrección, restauración, recreación, crecimiento espiritual, son sinónimos en realidad. El crecimiento espiritual es lo mismo que ir resucitando paulatinamente, poco a poco. Vamos saliendo de la muerte espiritual a la vida. Y hermano, entonces vamos a dejar el día de hoy esta conferencia aquí. Espero que les haya atraído algún tema del principio divino, que les haya gustado y si tienen alguna pregunta, por favor no dejen de participar también, no dejen de preguntar en el chat también si tienen alguna pregunta o si alguien quiere participar en persona, ¿verdad? Porque esos temas son muy importantes, ¿verdad? Son muy, muy importantes. Nosotros tenemos que constantemente alimentarnos, como les digo, el amor y la verdad de Dios en nuestras vidas y tenemos que hacer el esfuerzo, ¿verdad? No es fácil, para nadie es fácil, para mí tampoco es fácil, pero Dios sabe que no es fácil, por eso es que tiene valor, ¿verdad? Porque las cosas fáciles generalmente no, cuando algo viene fácil, generalmente es porque no tiene mucho valor, pero cuando hay algo que nos cuesta hacer y que es difícil, es porque su valor es grande y cuando lo logramos conseguir, entonces nos damos cuenta de que es algo muy valioso. Lo mismo el crecimiento espiritual. Es algo que no es fácil, no es de la noche a la mañana, no es de un mes a otro, es algo difícil, es algo de toda la vida, es algo muy, muy difícil y Dios lo sabe, pero es algo que a la larga, al final, tiene un gran valor inmenso que va a durar eternamente, ¿verdad? Si nosotros logramos esculpir un espíritu hermoso, un espíritu bonito, que Dios pueda decir, ese es mi hijo amado, ¿verdad? Que Dios pueda sentirse orgulloso de su hijo. Entonces a la larga vamos a darnos cuenta que en sí, de verdad, sí tenía valor inmenso. Entonces ahí, de verdad, nos vamos a dar cuenta. Y bueno, hermano, entonces vamos a terminar aquí la conferencia del día de hoy. Espero que si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Algún comentario, no se preocupen, pueden hacerlo. O si quieren comentar algo, pueden hacerlo también. Eh, no sé, bueno. Y si no, pues si gustan, pueden encender sus cámaras para que tomemos una foto ahí de recuerdo. Si gustan encender sus cámaras. Ok, entonces vamos a tomar una pequeña foto rápido. Saludos, saludos señora Ruth, saludos señor Jerónimo. Vamos a tomar una foto. Ok, hermano, entonces fue un placer de mi parte haberlos estado atendiendo el día de hoy. Gracias por conectarse, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.